perfeccionamiento es una tarea que no tiene fin mientras tengamos vida. Es decir, el propósito es llegar a esa meta, llegar a esa finalidad que es ser como el Señor, que es buscar nuestro modelo, que es Jesucristo. Y mientras ese sea nuestro modelo, siempre habrá ajustes que hacer en nuestra conducta, en nuestras emociones, en nuestras acciones, en nuestra vida en general. Así que, ¿cómo ven? ¿Iniciamos? Muy bien. Le llamo a nuestra meditación "Conoceréis la verdad", y si nuestro equipo de media me ayuda, podemos ver. Miren, la ilustración que puse al principio tiene que ver con algo que le llamamos espejismo. No sé si sea notoria en la pantalla, pero hay una parte al fondo que se ve como si tuviera agua. No sé si sea visible, pero esto ocurre, son ilusiones ópticas que suceden generalmente cuando hay mucho calor en el desierto, en la carretera, incluso en el agua hay reflejos de la luz y nos hace ver cosas que no son en realidad. Les llamamos espejismos. Y esas visiones ilusorias que no son reales, conforme nos vamos acercando, vamos descubriendo que no son las cosas como nosotros creíamos. Y esa imagen me sirve para poder ilustrar esto. ¿Han escuchado ustedes aquello de las hermosas montañas azules? Si ustedes se acercan a esas montañas, se darán cuenta que ni son hermosas ni son azules. ¿Por qué? Bueno, es que en la lejanía así se ve. Hay muchos espejismos. Alrededor de nosotros vemos cosas que no son así. Y la madurez consiste entonces en ir descubriendo que aquello que nosotros veíamos no es como lo veíamos. Y esto tiene mucho que ver, pues, en nuestra vida, en lo personal, en lo que nosotros hacemos, y sobre todo porque al buscar servir al Señor o agradar al Señor, vamos a ir descubriendo que todo aquello que habíamos pensado, incluso que habíamos ilusionado, no aplica exactamente como nosotros habíamos pensado. Y nosotros queremos creer muchas cosas. Nosotros queremos aferrarnos a ciertos conceptos, a ciertas ideas. Y entonces estamos aquí para irnos acompañando en ese proceso de decir, no así. Vengamos de esta manera. ¿Sí? Y bueno, yo corro el riesgo de que más de alguno de ustedes no se sienta bien, porque hay muchos temas de los que no nos gusta hablar. Hay muchos aspectos en esto de la búsqueda de la madurez que no nos gusta tocar. Y repito, pues cada vez que meditemos en eso, vamos a tener que ir avanzando, ¿no? Así que, de nuevo, pido disculpas si a alguien le molesta la forma como yo explique ahora este tema. Voy a tomar una referencia bíblica de una historia de la cual el pastor nos ha estado hablando. De una manera extraordinaria nos ha ido acercando a este aspecto de la madurez, y cuando menos los dos últimos mensajes han tenido fuertemente que ver con todo esto. Y entonces yo tomo esta referencia para hablarles no solamente de nosotros en lo personal, sino de esa especie de ubicación que tenemos. ¿Dónde estamos parados en este mundo, en esta sociedad, en estos acontecimientos? Y cómo es que en algún momento estos acontecimientos parecieran querer atraparnos y ponernos como un instrumento de toda esa corriente, y entonces aquí ese espejismo nos atrapa, nos atrae, y algunas veces no vemos lo malo alrededor de nosotros, ¿no? Esta historia me parece muy rica, podemos meditar muchísimo en ella, hay muchos aspectos que tomar de esto. Se encuentra en el capítulo 2 del libro del Éxodo. Nuestro pastor nos ha estado hablando globalmente de esta historia. Yo voy a tomar solo este pasaje. Éxodo capítulo 2 dice: un día, cuando Moisés ya había crecido, tomen nota en crecido, salió a visitar a los hebreos y vio la terrible condición en que se encontraban. Durante esta visita, vio que un egipcio golpeaba a un hebreo, a un compatriota suyo. Moisés miró hacia todos lados para asegurarse que nadie lo veía, mató al egipcio y lo sepultó en la arena.
Al día siguiente volvió a salir a visitar a los hebreos y vio que 2 de ellos estaban peleando. ¿Por qué golpeas a tu hermano de esa manera?, le dijo al que estaba golpeando al otro. ¿Quién te crees tú?, le contestó el hombre. Supongo que te crees príncipe y juez. ¿Quieres matarme también como lo hiciste con el egipcio ayer? Cuando Moisés se dio cuenta que se sabía lo que había hecho, se asustó. Y en efecto, cuando el faraón se enteró, ordenó que Moisés fuera arrestado y ejecutado, pero Moisés huyó a la tierra de Madián. Esta es una historia que, si la vemos en esa especie de película de acontecimiento lejano, probablemente no nos diga mayor cosa que el valor de un personaje, de un líder, etcétera, etcétera, ¿no? Pero me parece que aquí hay más de alguna cosa muy, muy puntual para nosotros que nos puede aludir particularmente, ¿no? Primero, para hablar de todo el ambiente en el que esto se produce, el capítulo 1 nos habla de cómo es que toda esa generación de hebreos, aquellas 12 familias, 12 clanes, familias extensas, se fueron avecindando en Egipto, el país más importante de la región de su tiempo, y al avecindarse ahí, se quedaron a vivir ahí. Venían por necesidad. José había sido ese vicegobernador o gobernador de Egipto, y bueno, de esa manera llegan. Esta civilización tan brillante, tan próspera como era Egipto, los hebreos, estos 12 clanes, 12 familias extensas, llegan a contribuir de una manera extraordinaria para su prosperidad. Estas personas que llegaron contribuyeron a la economía, contribuyeron al avance de la sociedad, contribuyeron con mucho a que Egipto siguiera siendo ese reino que era. Pero al cambiar el gobierno, el siguiente rey pues no simpatizó mucho con estos extraños, aunque ya estaban ahí y una gran parte de las generaciones de ellos habían nacido en Egipto. Pero los hebreos tenían una particularidad que los diferenciaba de los egipcios, y era su fe. Ellos no creían en la cantidad de ídolos que tenían los egipcios. Los egipcios tenían una cantidad de ídolos extraordinarios, y su comportamiento al rendirles culto era algo que los diferenciaba inmediatamente del concepto que tenían los hebreos. Y los hebreos no tenían una manera de pensar muy desarrollada, no tenían una forma de pensar muy detallada de su Dios, sino su manera de creer era muy, muy concentrada, muy entera. No había muchos aspectos por aquí a explicar, pero ellos creían de esa manera. En cierto momento, el rey, el faraón, se siente amenazado por esto, que era una minoría en ellos, y al sentirse amenazado, entonces ordena el exterminio de los bebés varones, los que vayan naciendo y que sean varones. Esto es una característica muy interesante, cómo los poderosos se ensañan con los débiles, con los vulnerables, con los que no tienen manera de defenderse. Estos que tienen el poder y estos que tienen el gobierno especialmente se ensañan con esto, porque cuando ven a alguien igual, no se portan de la misma manera. Ahí sí le tienen respeto y hacen tratados y quién sabe cuánta cosa, aunque sean injustos y aunque sean tiranos y lo que sea, pero se hacen tratados y se trata de otra forma. Pero a los vulnerables, ahí sí, y aquí se ensañan específicamente con los bebés. Así que ustedes se podrán imaginar cuando a una madre le quitaban el bebé de los brazos para exterminarlo, y así pasó con una cantidad. ¿Cuántos cientos de miles vivirían en Egipto de estos hebreos? ¿Cuántas familias habría? ¿Cuántos bebés fueron exterminados? Esta ha sido una historia relativamente constante. En cada momento de la historia ocurre esto. Como alguien dijo por ahí, la historia está escrita con sangre. No hay pasajes de la historia sin asesinatos, no hay pasajes de la historia sin exterminios. Y esta es una historia así. En este contexto, una mujer hebrea tiene a un bebé, y en ese compromiso muy maternal de defender a su bebé, lo esconde
un buen tiempo lo tiene a escondidas. No sé cómo simularía el llanto cuando el bebé lloraba o cuando hacía ruido. El caso es que lo esconde y buscando la manera de que sobreviva, lo pone en una arquilla, en el agua, en el Nilo, pero muy bien calculado. Las mujeres no son gente que haga las cosas nomás por nomás. No sé si los varones estén de acuerdo conmigo, pero cada vez que las mujeres hacen algo, lo hacen por algo, ¿verdad? No gratuitamente, no así nomás. Siempre tienen una razón, una causa por la cual hacen las cosas. Y esta mujer no hace las cosas nomás al ahí se va. No, ella tiene un propósito muy particular y lo encamina de tal manera que el bebé navega muy poco en el río y pronto va a dar al lugar donde se bañaba la princesa. Y la princesa, lo más seguro es que no tenía hijos, y bueno, movida por el sentimiento maternal, sabe que es un bebé hebreo, pero lo protege. Lo más seguro es que contra la voluntad de su papá. Pero, pues, era la hija, y qué papá no atiende a los deseos de su hija, ¿verdad? Así que el bebé es criado como príncipe, es criado ahí, pero alimentado, no nomás físicamente, por su mamá. A la princesa le sugieren una nodriza, quien lo amamante, y entonces viene su mamá, ella contrata a su mamá lo amamanta, y aquí está una de las claves más interesantes. ¿Cómo haría la mamá este trabajo que Moisés, a pesar de estar en el palacio y ser educado como príncipe, nunca se le olvidó que no era egipcio? Había nacido en Egipto, así que era egipcio de nacimiento. Aprendió a hablar el egipcio, aprendió a hacer las cosas como egipcio, pero nunca se sintió egipcio, porque su mamá se encargó de estarle ratificando sus raíces. Nunca se avergonzó del nombre que tenía, ni del apellido que tenía, ni de nada de eso, sino que entendió el propósito que había en todo esto. Y cuando menos fue fiel a las raíces de sus padres, a la enseñanza de sus padres. Cuando una persona pierde el contacto con sus raíces, fíjense que esto no se hace de la noche a la mañana. Ustedes saben que hay muchas anécdotas al respecto de gente que se le olvida de dónde viene, pero los hábitos no se le olvidan, ¿verdad? Y muchas cosas no se pasan desapercibidas. Bueno, pues cuando una persona pierde todo esto, en realidad lo que pierde es su identidad, su manera de ser. ¿Quién es esa persona? Y por eso muchas personas andan buscando una identidad, andan buscando quién ser, porque ese origen que tenía al parecer no les es totalmente satisfactorio. No pasa esto con Moisés. Y en esta referencia que acabamos de leer es notorio la cantidad de veces que se habla de ver. Vio la terrible condición en que se encontraban sus hermanos de raza, vio que un egipcio golpeaba a un compatriota de él, se aseguró que nadie lo veía. Al día siguiente va a visitar a los hebreos y vio que uno estaba peleando. Es decir, esta palabra vio, ver, se repite en estos versículos constantemente, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que Moisés no es una persona distraída, no es una persona a la que le pase desapercibido lo que ocurre, es una persona con los ojos bien abiertos. Y podríamos decir que para avanzar en la madurez, recuerden que ese es nuestro tema, hay que tener los ojos abiertos. Precisamente cuando nosotros nos distraemos, o una persona distraída es la persona inmadura, ¿no? Y cuando nosotros tratamos a nuestros hijos, frecuentemente usamos la expresión, ¿no estás viendo que? ¿Verdad? Entonces, este ver es un pasaje muy interesante aquí. Y Moisés se caracteriza por esa capacidad de observación que tiene. Como si uno de los factores para poder madurar sea la capacidad de observación. Es decir, no distraernos, que no se nos pasen desapercibidas las cosas, porque si no, la excusa constante es, ay, no me fijé, no me di cuenta que,
Y generalmente una persona inmadura es una persona que no se fija, ¿verdad? No se fija en los detalles, en los acontecimientos, en todo este tipo de cosas. Pero bueno, entonces, este es un término muy particular que ocurre aquí. Moisés va a ser ese personaje, esa ilustración de alguien que va a madurar, de alguien que sale del espejismo de Egipto. Todas las cosas en el palacio deben haber estado muy bien, todas las cosas deben haber estado resueltas, no debe haber habido mayor conflicto. Pero ¿cómo hace con el contraste de los que sufren y de los que tienen que ver con él? Muy probablemente él honraba al rey como cualquier príncipe, pero también se acordaba de las víctimas del rey. Nosotros pensamos en los gobernantes y pocas veces pensamos en las víctimas de los gobernantes. Y este Moisés es alguien que observaba con cuidado lo que pasaba. Y entonces en esta vista, cuando ve que una de estas personas de poder, uno de los poderosos, se ensaña con uno de los débiles, parece ser que, como dice la expresión en español, le hierve la sangre, ¿verdad? Y entonces interviene y en esta pelea asesina al egipcio. Este era pecado mortal, no había otro pecado más terrible, no había otra falta, otro error más garrafal que matar a un egipcio, no de parte de un hebreo. Imagínense ustedes, los débiles, los vulnerables, atentar contra los del poder. No, esto era totalmente intolerable. Sin embargo, acuérdense que estamos hablando de una persona observadora. Él se fijó bien que nadie lo viera y entonces pues sepulta al egipcio en la arena, aparentemente cubre su acción, pero también esta acción nos habla de cómo es que esta forma de ser reactivo, es decir, esta persona que reacciona de inmediato, así se le llama a un tipo de carácter reactivo, es precisamente inmaduro. ¿Qué lograba con eso? ¿Qué ganaba con eso? Excepto la satisfacción de creer que él había sido el vengador, que él había sido el que trajera justicia. Pero en eso consistía el propósito. ¿Ganaba él de esa manera algo realmente extraordinario? Evidentemente no, pero cubre su error, cubre su reactividad, esa forma, acelerada, esa forma inmediata como reacciona. Cubre inmediatamente eso y al día siguiente vuelve a visitar a sus hermanos. La palabra visitar tiene que ver con ver, con observar. Cuando uno va a visitar a alguien lo va a ver, lo va a observar. Y entonces vuelve a visitar a los hebreos, pero ahora ve que dos de ellos están peleando. No es un pleito casual. Aún en las condiciones más terribles, hay alguien de estas víctimas que saca buen partido de la situación. No todos los hebreos eran esclavos. Había hebreos que habían sido puestos como capataces, como supervisores. Había hebreos que habían sido puestos en cierta escala de todo ese continuo, ¿verdad?, que era la población, sobre todo de los hebreos. Y evidentemente uno que no tenía poder, pero le dan un poquito de poder, imagínense, ¿no? Hay una expresión que dice, se sube un ladrillo y se marea, ¿verdad? Cuando a alguien le dan un cargo, le dan una posición de autoridad y luego se siente ahí el soberano del mundo, ¿verdad? Entonces parece ser que eso estaba pasando ahí. Y entonces Moisés, el que acaba de poner justicia el día anterior, ¿verdad?, apenas todavía por ahí impresionado con lo que acaba de ocurrir, nuevamente reacciona. Nuevamente hace algo. ¿Por qué golpeas a tu hermano? Esta vez no es un egipcio y un hebreo. Esta vez son dos hebreos, aunque haya diferencias, como decíamos. Pero el que estaba bien ubicado, acostumbrado a replicar, como decíamos, se siente aquí alguien con autoridad, ¿y quién te crees tú? Supongo que te crees príncipe y juez. No olvidemos que fue criado como príncipe. Entonces, no olvidemos que él venía del palacio. Pero es algo así como decirle, para mí tú no eres el príncipe. Para mí tú no eres nada.
Y claro, esta es una forma de descalificarlo, de rechazarlo de inmediato, y hay un argumento muy importante aquí para aparentemente ponerlo en su lugar, ¿no? ¿Quieres matarme también como lo hiciste con el egipcio ayer? En otras palabras, yo te vi, yo te descubrí. Y entonces sí, Moisés siente que se le mueve el piso, ¿no? Es difícil poder reaccionar a esto. Cuando Moisés se dio cuenta de que se sabía lo que había hecho, se asustó. ¿Y quién no, verdad? Se asustó. Y en efecto, cuando el faraón se enteró, ordenó que Moisés fuera arrestado y ejecutado. Como dijimos, esto era la peor falta que podía haber. Así que a Moisés no le queda otra más que huir a la tierra de Madián. Moisés huye y aquí se abre otro capítulo en su vida. Espero que podamos ir leyendo con cuidado toda esta historia, porque esta, les decía, nos ilustra este proceso de madurez o de maduración. Recuerden, este es nuestro tema y nuestro aspecto es cómo ubicarnos en los espejismos de nuestra sociedad, en esa visión que no siempre lo que observamos es así como lo vemos o como nosotros lo sentimos. Así que aquí había esta historia, Moisés es el protagonista y ocurre esto. Siglos después, muchos siglos después, el escritor a los hebreos, también esta es una referencia que nos menciona el pastor, y que yo la tomo o la retomo para que entremos en esta consideración. Hebreos 11:24 nos dice: Moisés confió en Dios y por eso cuando ya fue hombre no quiso seguir siendo hijo adoptivo de la hija del rey. No quiso disfrutar lo que podía hacer y tener como egipcio, disfrutar lo que podía hacer y tener como egipcio, pues era pecado. A ver, tomen nota de que era pecado. Ahorita regresamos a eso. Prefirió que los egipcios lo maltrataran como lo hacían con el pueblo de Dios. En vez de disfrutar de la riqueza de Egipto, Moisés decidió que era mejor sufrir, como también iba a sufrir el Mesías, pues sabía que Dios le daría su premio. Esta es una reflexión que hace el escritor a los hebreos, como decimos, varios siglos después, muchos siglos después. Pero ¿por qué dice que no quiso disfrutar de lo que podía hacer y tener como egipcio? Pues era pecado. Recuerden que no había ley. En el tiempo de Moisés, a Moisés le fue dada la ley, pero en este momento no hay ley, no hay un reglamento. ¿Cuál era la infracción entonces? Si nosotros entendemos que pecado es el errar al blanco, el equivocarnos de esa manera, ¿dónde estaba el pecado? Y aquí les invito para que retomen algo que estuvimos comentando las veces anteriores, y es el concepto de justicia. ¿Por qué era pecado hacer lo que hacían los egipcios? Cuando pensamos en pecado, de inmediato vienen a nuestra mente las borracheras, la conducta sexual desordenada, viene a nuestra mente una cantidad de cosas en la cual nos ubicamos. Pero muy rara vez pensamos que la injusticia es un pecado igual o peor que todos estos. Muy rara vez nos damos cuenta que dar la espalda a los perdedores, a los vulnerables, de los que nadie habla, de los que no tratamos aquí, eso es pecado también. ¿Por qué? Porque esto es lo que hacían los egipcios. Porque así es como maltrataban a la gente los egipcios. Porque así es como la exterminaban. Y él sabía, le tocaba en carne propia, porque era de su propio pueblo. Esto era pecado. La injusticia o el concepto de justicia, como les dije en algún momento, es una palabra muy importante en la Biblia. Es tan importante que poco menos de 900 veces aparece en la Biblia. Entonces nos podemos dar una idea de qué estamos hablando. Este era el pecado del cual él no quiso participar. Porque toda esta riqueza y toda esta prosperidad era producto de mano de obra de esclavitud. Y al compartir todo eso de alguna forma, le tocaba a él directamente. Así que decidió que no. Prefirió que los egipcios lo maltrataran. ¿Por qué aparece Moisés descrito de esta forma? Si alguno de ustedes tiene la curiosidad y lee el capítulo 11 de la carta a los hebreos, se va a fijar que habla de los héroes de la fe. ¿Sí? Y yo espero que en algún momento podamos
meditar acerca de quiénes eran los héroes en la antigüedad. Los héroes de la fe son esas personas que destacan por buscar cumplir el propósito del Señor. Ir aún en contra de sus propios intereses, en otras palabras, pagar el precio. Recuerden que la madurez es nuestro tema. Es decir, para poder madurar necesitamos pagar un precio. Es muy agradable dirigirnos por los espejismos. Es muy agradable pensar que nosotros tenemos razón. Es muy agradable construir nuestro mundo y vivir en él. Nada nos molesta, nada nos fastidia. Hay un aspecto muy curioso cuando las personas viven solas. Desarrollan una dificultad a que se les diga algo diferente a lo que piensan, o como decimos, a que se les lleve la contra. No toleran esto rápidamente, no pueden aceptar otra opinión diferente a la de ellos. ¿Por qué? Porque como están solos, ellos platican con ellos mismos, ellos se preguntan, ellos se contestan, pues nunca se dan la contra. Y bueno, parte del proceso de madurez es aceptar que no siempre tenemos razón. Es aceptar que ese mundito que nos hemos construido no es así la realidad, como decimos popularmente, o no aceptamos esa realidad. ¿Habría sido fácil renunciar a ser un príncipe? Él era egipcio de nacimiento, había nacido ahí. ¿Habría sido fácil para él solidarizarse, hacerse uno con sus hermanos perdedores y vulnerables? Yo me imagino las historias que le platicaba a su mamá. Tú fuiste uno de los pocos sobrevivientes a aquella matanza de niños. Tú fuiste uno de los pocos que quedaron con vida de toda esa terrible masacre que se dio. ¿Cómo vive un pueblo oprimido? ¿Cómo vive un pueblo esclavizado por su propio gobernante? Moisés brincaba entre dos mundos totalmente contrastantes, entre mundos donde la violencia y la sangre era lo cotidiano, donde mundos donde las historias eran tan crueles que probablemente nadie quería hablar de ellas. Aquí, así como nosotros no queremos saber de muchas tragedias. Y ustedes saben, de cualquier forma, ahí están presentes entre nosotros. Porque apartar la vista de esto era pecado. Era faltar al compromiso con el Señor, al propósito de Dios. Así que cuando nosotros estamos pensando en madurar, estamos pensando entonces en tomar una historia como esta y preguntarnos cómo aplica a mí. ¿Cómo aplica a nosotros este pasaje? Ustedes saben, no leemos simplemente por curiosidad histórica. No leemos por saber qué ocurrió en ese tiempo. Ni leemos tampoco por admirar al personaje y convertirlo en nuestro héroe. Leemos porque la Biblia nos alude, habla de nosotros, de ustedes y de mí. Eso significa aludir, ¿verdad? Hablar de alguien. Y la Biblia nos alude, habla de nosotros. Y cuando habla de nosotros, nosotros también tenemos que hacernos las preguntas que probablemente él se tuvo que hacer. Y entonces, al buscar la madurez en el Señor, estamos tomando una decisión muy atrevida. Muy atrevida porque estamos pensando en transformarnos. Estamos pensando en avanzar. Estamos pensando en dar pasos hacia el modelo de nuestra vida que es el Mesías Jesucristo. Y entonces, una manera de resumirlo, relativamente rápida, la expongo para ustedes en la carta a los Efesios, capítulo 4, versos 22 a 24. Miren la ilustración, ¿no? Vamos a hablar de esta verdad, de este proceso de madurez, que es como desvelar algo, quitarle el velo, quitarle la cubierta y ver lo que hay ahí. Y el proceso de madurez con mucho es enfrentarnos a lo que hay dentro de nosotros. Por eso dice esta referencia, en cuanto a su pasada manera de vivir, despójense
así como el velo que se está quitando, de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Renuévense en el espíritu de su mente. Tienen razón en quedarse tan callados y tan silenciosos. Es una verdad que tenemos que meditar, que tenemos que digerir. La palabra de Dios no es tan sencillita como oye y haz, ¿verdad? Sí, claro, pero primero tienes que pensar. Y meditar es lo que estamos haciendo. No termino el tema hoy, vamos a continuar con el tema, pero sí quiero, en este momento en el que buscamos aterrizar el mensaje en nuestra vida, sí quiero invitarlos a preguntarnos, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Qué me dice a mí esta historia? Esta meditación era para mí. Como cuando decimos, esa palabra era para mí, que yo la tomo y todo eso. Generalmente es porque nos gusta, ¿verdad? Pero cuando no es tan así, ¿será que es para nosotros? No lo sé. Y yo le invito a que le pregunte al Señor, ¿es esta una verdad para usted? ¿Es esta una meditación que usted tiene que hacer y que usted tiene que repasar? Porque si es así, entonces este proceso va a continuar mientras el Señor nos permita. Es decir, este proceso transformador va a ir despojándonos de los espejismos, de las ilusiones ópticas que hay en nosotros, y nos va a ir dirigiendo, nos va a ir acomodando a esta nueva naturaleza en la cual todos estamos en búsqueda. Ese proceso de quitar el velo, de desvelar esta realidad, es un proceso en el que estamos ustedes y yo. Ustedes saben, la madurez tiene un principio, pero no tiene un final. Todo el tiempo habrá aspectos en los cuales debamos madurar. Y madurar aquí no significa tener un carácter agradable, firme, próspero. No tiene que ver con eso. Significa seguir al modelo que es Jesucristo. Y cada paso que usted dé hacia allá es un paso en su madurez. Estamos hablando de la madurez espiritual. Ni de la madurez física, ni de la madurez mental. La madurez espiritual. Y yo les invito para que esta mañana consultemos al Señor. Porque este no es un mensaje que tenga que ver con mi elocuencia, mi capacidad para explicar o para poner al alcance de ustedes algo, sino para recibir lo que el Señor nos diga. Y si esto causó un efecto en su mente y en su corazón, yo diría, gracias a Dios. Es la obra que el Señor hace. De otra manera, tendríamos que pensar, ¿qué efecto hace la palabra del Señor en nosotros? Así que yo le invito ahí donde usted está. Le invito a que pregunte, Señor, ¿qué me dice esta palabra? ¿Qué me dice? Este ejemplo del cual acabamos de meditar, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿De qué me doy cuenta? ¿De qué me hago consciente? ¿Qué es aquello que tengo que seguir desvelando? ¿Qué es aquel espejismo que me había traído y que yo me dirigí a él y tengo que ver que no corresponde a la realidad así? Que tu palabra es la que nos desvela el carácter y la manera de ser en nosotros. Oremos. Gracias, Padre, por tu bondad. Gracias, Señor, por tu palabra esta mañana. Gracias porque nos permites ir desvelando en nosotros aspectos, Señor, que tienen que ser transformados y cambiados por ti y por tu palabra. Gracias, Señor, por tu paciencia, por tu tolerancia. Pensamos en la búsqueda, Señor, de obedecerte, de estar a la altura de tus demandas, en un ambiente tan complicado, tan difícil, que no nos deja descansar, en el cual no podemos permanecer impasibles. La gente sigue muriendo a nuestro alrededor. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Señor, te pedimos, ilumina nuestro pensamiento, ilumina nuestro corazón. En el nombre de Jesucristo. Amén.